dar una enseñanza que yo titulé Diseñados a dar fruto al 100%. Amén. Diseñados a dar frutos al 100%. Y quiero hablar un poquito, porque es como la segunda fase de lo que yo di el jueves pasado. Y el jueves pasado hablaba un poquito que nosotros fuimos diseñados con un propósito. ¿Se acuerdan los que vinieron? Y que si usted estaba aquí en este lugar era porque Dios había visto algo en su vida, ¿verdad? Y usted estaba llamado a que tuviera un propósito. Usted no está sentado ahí porque sí. No, es que yo voy a la iglesia los jueves y los domingos. No. Si usted está aquí es porque Dios tiene un propósito para su vida. Y Dios tiene un propósito con usted. Si usted está aquí es porque Dios lo va a utilizar para algo. Yo dije, Dios lo va a usar para algo. Usted tiene que creérselo. Dios lo va a utilizar. Yo contaba el jueves pasado para que usted impacte a su familia, para que usted impacte a su entorno familiar, para que usted impacte a sus amigos, para que usted le diga, yo tengo un Dios grande y poderoso que pudo cambiar mi vida y también va a cambiar la tuya. Amén. Digan propósito. Usted, y yo dejé hasta una tarea, yo le decía, pregúntele al Señor cuál es el propósito que Dios tiene en su vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pregúntele, Señor, ¿tú para qué me trajiste? ¿Por qué tú has permitido que yo llegue a esta iglesia? No, es que yo quiero que tú seas un evangelista, yo quiero que tú seas, no sé. Pregúntele al Señor para que vea que Dios tiene un propósito con usted. Pero también hablaba al cierre de la enseñanza del jueves pasado, que nosotros, cuando descubrimos que Dios tiene un propósito en nuestra vida, cuando descubrimos que somos utilizados por el Señor para impactar a otras personas, cuando descubrimos que somos canales de bendición, cuando descubrimos que a través de unas palabras que tú le des a una persona puedes cambiar su vida, cuando descubrimos que puedes ser instrumento para que un hogar se restaure, cuando descubrimos que puede ser instrumento para que un joven se salga de la droga, los jóvenes, o deje la droga o no consuma droga, la Biblia dice que ya nosotros entramos a otra esfera y transicionamos. ¿Se acuerdan? Yo hablaba de que nosotros transicionamos. Y yo quiero decirle, ya yo transicioné. ¿Usted transicionó? Digan, sí, Jorge, José, ¿tú transicionaste? ¿O eres el mismo José de... Dile a la persona que tiene otro lado, yo transicioné, ¿y tú? Diga a la persona, yo también. Ya yo transicioné a otro estado, a otro nivel espiritual, a otro estado. Y no falta la esposa que el esposo seguro le dijo, ¿verdad? Ya yo transicioné, y tú dices la esposa, ¿cuál? Entonces el esposo le va a decir, como le decía yo a la pastora cuando yo conocí al Señor. Yo decía, mira, yo soy otro. Sí, pero está igualito. No, yo soy otro. Lo que pasa es que el Señor va a ir poco a poco, ¿verdad? Pero lo más importante es que usted se meta en la cabeza que usted es otra persona. Yo dije, usted es otra persona. Usted es diferente. Usted está en ese proceso de transición. Porque nosotros, cuando somos llamados y nosotros tenemos un propósito en nuestra vida, ya nosotros no pertenecemos a este mundo, lo dice la Biblia. Y si usted no pertenece a este mundo, es porque usted ya entró en una etapa de transición. Usted dejó de moverse en una escala terrenal y empezó a moverse en una escala divina. ¿Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo? Tienen que creerlo. Y me decía una persona con la que estaba yo comiendo ayer, pastor, qué tremendo. Yo me acuerdo de una prédica que usted dio, donde usted decía, estaba dando un testimonio. Yo no me acordaba de esa prédica y él me dijo que alguien que había ido al banco y yo le voy a contar mi testimonio. Él empezó con un negocio, tenía un taxi, no sé, tenía uno, y de pronto por unos malos movimientos financieros las cosas empezaron a venir abajo. Y llegó el banco y le quitó el taxi. Ese taxi en ese entonces tenía una deuda como de 100 millones de pesos, algo así. Pero como él tenía estaba pagando otro crédito con el mismo banco, también le dieron orden de captura a otro carro que él tenía, que era particular. Entonces él me decía, pastor, imagínese
Y yo me di cuenta que me iban a capturar el otro carro porque ya el taxi se lo habían quitado y yo cogí y lo guardé. Moviéndome por fe, ¿verdad? Y dije, por fe. Yo lo guardé. Y una vez dio usted esa prédica y yo empecé a preguntarle al Señor. Y qué tremendo cuando uno de verdad, ya uno sabe que es hijo. Es que cuando uno sabe que es hijo, uno empieza a hacer cosas locas, extraordinarias. Y él, como que Dios le habló en esa prédica y él se le ocurrió la brillante idea de vender el carro que estaba capturado. Pero como nosotros ya no somos de este mundo, como ya no nos movemos en una esfera terrenal, sino en una esfera divina, es válido lo que él me estaba diciendo. Y habló con un vecino, con un amigo, y le dijo: mira, yo tengo un taxi que estoy vendiendo. Ese carro está casi nuevo. Te lo voy a dar en el mejor precio. ¿Cuánto me ofreces? El carro estaba valuado como en 100 millones de pesos. O estaba capturado porque debía 100 millones de pesos. Y le dijo el vecino: te doy 15. Bueno, lo que pasa es, porque él le contó el carro, bueno, listo, te lo vendo en 15. Espérate un momentico porque lo tiene el banco capturado. Y él va al banco y llega y se sienta. Vengo a arreglar el crédito del carro. Bueno, señora, aquí están sus cuentas. Es que vengo a traer una tronco de oferta. ¿Cuánto ofrece? 15. Y el tipo que no le volvió a hablar más y se tuvo que venir. O sea, le pareció irrisoria la cifra que le estaba ofreciendo. Y pasó un tiempo y de pronto un día me cuenta él que lo llamaron. Y él fue al banco. Y le dijeron: mire, es que usted aquí vino, hizo una propuesta, pero cuéntenos. Y dice: hombre, la verdad es que a mí me pasó esto, esto y esto. Y yo no tengo más. ¿Y cuánto tiene usted? 15, dice la persona. Pero es que 15, si esto está por 100. Pero dígame, ¿qué hacemos? No, es que no tengo más. Es que yo lo vendí en 15. Es que estoy dando los 15 porque ya lo vendí. Y ahí el Señor se glorifica y dice la persona: bueno, hagamos algo. Deme 16. Wow. ¿Usted está oyendo? Yo estaría dándole un aplauso al Señor, pero fuerte como Él se lo merece. Deme 16. Inmediatamente fue donde el Señor le dije: bueno, no te lo vendo en 15, te voy a aumentar 1 millón. Le dieron sus 16, fue al banco, pagó los 16, le entregaron el carro y le desbloquearon el otro que él tenía guardado en su casa. ¿Eso es algo que tiene algún sentido en el mundo terrenal? Para nada. Amén. Vemos que hemos transicionado. Yo quiero hacer esa pregunta. Estamos hablando de transición. ¿Cuándo sabemos que nuestra vida empezó a ser diferente? Alguien que me diga: ¿cuándo sabemos que hemos transicionado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Perdón? Cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo te das cuenta tú que tú dices: carajo, yo soy otra persona? ¿Cuándo transicionamos? Cuando no nos afectan cosas del mundo. Cuando no siente rabia. Cuando reflejamos el carácter de Jesús. Todo eso se da cuando nosotros transicionamos. ¿Saben cuándo notamos que nosotros estamos transicionando? Cuando las cosas que nos movían el piso en la carne ya no empiezan a movérnosla. Cuando usted va y le dicen algo y usted cuando usted no siente dice: oh, he cambiado, ¿verdad? O cuando su esposo le dice algo y usted no le contesta con 3 piedras en la mano. Pastor, ¿y por qué dice eso? Para que se evalúe. Y usted puede decir: no, pastor, voy bien, ¿verdad? El otro día me decía una persona y que: oye, pastor, él es un trabajador, él se congrega aquí. Yo sí he cambiado en esa iglesia que estoy allí. Yo le dije: ¿y por qué? Yo antes decía como 200 vulgaridades al día, ahora digo 20. Y yo dije: gloria a Dios. Yo no podía quitarle, ¿verdad?
Yo no le podía quitar la ilusión al hombre. Ahí va. Y un ejemplo de que nosotros hemos transicionado está en la Biblia. Lo dice Hechos 9:1-6. La Biblia dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz al cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo transicionó de ser un hombre que se movía en una esfera terrenal a empezar a moverse en una esfera divina. La Biblia dice que Pablo perseguía a los cristianos y él transicionó, él tuvo un encuentro con el Señor, y ahí empezó su proceso de transición. Y dice la Biblia en Hechos 19:11-13, que fue tal el nivel de transición de Pablo que dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, así como Dios puede hacer milagros extraordinarios por medio de usted. No, pastor, ese era Pablo. No, Dios puede hacer milagros extraordinarios por medio de usted. Y dice la palabra: a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Era tan la transición a la que había llegado Pablo, que dice la Biblia que le llevaban pañuelos, y con solamente llevar el pañuelo de la persona, esa persona era sanada. Y cuando nosotros transicionamos, quizás va a haber gente a tu alrededor que quiere imitarte. Pero te tengo una noticia: la transición es personal. Desafortunadamente, la relación con el Señor es única, es directa, es personal. Tú no puedes transicionar por tu esposo. Hola. Y dice la Biblia que las personas lo imitaban, y que las personas intentaban sacar demonios decían: en el nombre de Jesús, del que Pablo habla, yo te libero. Pero es que ellos todavía no habían transicionado. Y digan ustedes: pastor, ¿y qué pasó? Dígame, pastor, ¿y qué pasó? Dice la palabra en Hechos 19:15-16: un día el espíritu maligno les replicó. Cuando las personas empiezan a imitarnos y ellos todavía no han desarrollado una relación con el Señor, dice la palabra: un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Me estoy haciendo entender? Los tipos querían sacar demonios en nombre de Pablo, y el espíritu le dijo: oye, ven acá, espérate. Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice la Biblia que, abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Pastor, ¿y qué significa esto? Significa que ojalá usted pueda vivir una relación directa con el Señor, y ojalá sea real que usted haya transicionado. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia, que están aquí, que tú los ves alabando, pero que tienen su corazón
ahí dañados o tienen su pecadito guardado. Entonces esas personas que andan en esa condición de pecado, cualquier momento que ellos quieran orar por alguien, el demonio les puede jugar una mala pasada. Y me acordaba yo cuando estaba preparando esta enseñanza que hace muchos años nosotros estábamos en un encuentro y había una muchacha que tenía un espíritu, era una muchacha delgada así, no era muy alta, y habíamos como unos 4 o 5 hombres, yo no sé, Brian, si tú estabas ahí en la 68 con 50 en casa encuentro, y no podíamos con la muchacha, y estábamos, y la muchacha tenía ahí un espíritu, y de pronto el pastor que estaba ahí con nosotros llamó a una servidora y le dijo: mira, llámate a la servidora para que venga y nos ayude a orar por la muchacha. Y la servidora era así bastante bien parecida, y venía la servidora y estaba la muchacha ahí y nosotros orando, Señor. Y cuando se va acercando la servidora, esa muchacha abre los ojos y le dice: ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Voy a decir la palabra, pero ustedes me guardan, amén. Pero es una cachona. Y ella enseguida, ¡oh! Así le dijo. Y los 4 que estábamos ahí nos quedamos mirando así como que. Pero palabras textuales. Ahora, si es o no es, nosotros nunca se lo preguntamos. Porque, ¿verdad? Pero fue lo que salió. Palabras textuales. Entonces yo decía, yo después hablando, yo decía: oye, esto es serio, ¿verdad? Y me acordé de esa historia que fue hace, no sé, 8 años, 7 años, cuando yo leía este pasaje de la Biblia. Porque el espíritu, si tú no has transicionado, el espíritu inmundo se da cuenta que lo que tú estás haciendo es fingiendo delante de él. Y cuando nosotros fingimos delante de ellos, cuídese que no salga desnudo del sitio donde usted se encuentra. Amén. Porque definitivamente cuando nosotros transicionamos, nos empezamos a mover a otra escala. Yo siempre se lo digo a las personas: eso se nota. Digan, eso se nota. Uno no necesita de que la persona, no, eso se nota. Y si se nota en el mundo terrenal, imagínense en el mundo espiritual. Y hoy quiero decirte que si tú realmente consideras que has transicionado en tu vida, usted considera que usted ha transicionado, diga amén. Usted está preparado para coger un demonio y sujetarlo. Usted tiene poder sobre toda palabra que salga sobre su boca. Y si usted ha transicionado, usted puede decirle a esa situación que está viviendo: mira, hoy, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, esta enfermedad se va de mi vida. En el nombre de Jesús, esta crisis financiera se va de mi vida. En el nombre de Jesús, mi hogar se restaura. En el nombre de Jesús, mis finanzas se restauran. Porque yo he transicionado y tengo el poder para declararlo en el mundo terrenal. ¿Usted lo está entendiendo? Vamos a dárselo fuerte al Señor. Pero definitivamente, estar en la comodidad terrenal no saca nada de nosotros. El Señor me mostraba que para nosotros estar al 100%, tenemos que aislarnos de la comodidad terrenal. Porque cuando nosotros nos movemos en nuestra comodidad terrenal, ni la casta ni el propósito con el que fuimos diseñados se cumple en nuestra vida. Hay algo de la naturaleza del ser humano, y dice que la naturaleza del ser humano le gusta estar en la comodidad terrenal. No, hombre, es que el grupo, no, pero ¿para qué el grupo? No, que el encuentro, no, hombre, ya yo hice el encuentro. ¿Y para qué academia si ya yo hice el encuentro? Y hoy quiero decirte que para que tú puedas sacar ese 100% de lo que el Señor ha colocado en tu vida, tienes que salirte de la comodidad terrenal y empezar a moverte en otro nivel espiritual. Porque a la comodidad terrenal no le gusta que el hombre espiritual que hay en ti se esfuerce.
No les gusta. Y en la tierra debemos de estar preparados al 100%, porque hoy debemos de tener claro que cuando nosotros estamos al 100% en la tierra, estamos preparados, estamos en el espíritu, hemos transicionado, somos personas diferentes. ¿Tenemos problemas? Sí tenemos problemas, pero los estamos resolviendo. Cualquier milagro puede suceder en tu vida. Yo dije, cualquier milagro puede suceder en tu vida. Porque ¿saben cómo se mueve esto? Esto se mueve primero en el espíritu y después se mueve en la tierra. Y yo estoy seguro que las batallas en el mundo espiritual se ganan. Muchas veces las perdemos nosotros aquí en el mundo terrenal. Muchas veces. La Biblia dice en Daniel 10, 14: he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. El Señor estaba dándole palabra a Daniel. Mientras hablaba esto conmigo, está diciendo Daniel, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Tú estás oyendo eso? Hoy el Señor te está diciendo, desde el primer día que dispusiste tu corazón para transicionar y entrar a otro nivel, desde ese primer día fueron oídas tus palabras. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué significa esto? Que si tú realmente has entregado tu corazón y tú le dices: Señor, quizás yo no estoy viendo ahora, pero yo voy a seguir perseverando, porque yo sé que lo que tú me has prometido me lo cumples. Yo sé que los anhelos del corazón me los vas a cumplir. Yo sé que los sueños me los vas a cumplir. El Señor hoy te dice: mira, desde el primer día que realmente transicionaste, porque cada quien sabe cuándo realmente transicionó, ¿verdad? No significa que es desde el día que usted llegó aquí, porque de pronto usted llegó aquí y tenía su guardado, pero después de algún tiempo uno dijo: voy a sacar eso guardado y ahora sí, ¿verdad? Desde ese día, hoy el Señor te dice: desde ese día yo empecé a escuchar tus súplicas, yo empecé a escuchar tus anhelos, yo empecé a escuchar tus sueños, yo empecé a escuchar todas esas cosas, y por eso voy a venir a ti a hacértelo realidad. Pero, ojo, pero qué tremendo lo que le dice el Señor. El Señor le dice: a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. La Biblia cuenta que Daniel estaba haciendo un ayuno de 21 días. Estaba quizás pidiendo algo específico. Y el Señor, desde el primer día que él empezó a pedirle, el Señor tenía la intención de venir a cumplir los anhelos del corazón de Daniel. Pero el Señor le dice: mira, yo venía, pero desafortunadamente cuando venía empecé a librar una batalla en el mundo espiritual. ¿Me estás entendiendo? Y el Señor le dice: yo venía, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y qué tremendo. Ustedes saben qué significa esto. Significa que muchas de las peticiones que quizás tú has pedido al Señor, muchos de tus sueños, muchos de tus anhelos, muchas cosas, el Señor quiere dártelas. Pero él le decía a Daniel: mira, Daniel, yo iba, pero en ese momento cuando yo iba, me tocó librar una batalla espiritual con el rey de Persia. Me tocó llamar a Miguel para decirle: Miguel, quédate batallando ahí para yo poder llegar a donde Daniel y tener un encuentro con él. ¿Qué resume esto? Que detrás de cada anhelo, detrás de cada sueño, detrás de cada meta, detrás de cada propósito que nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios, hay una guerra que se libra en el mundo espiritual.
Por eso hoy el Señor te dice, no dejes de estar orando, no dejes de estar persistiendo, no te rindas, porque quizás muchas de las cosas que tú anhelas se están librando en batallas en el mundo espiritual. Pero de algo sí estoy seguro, que las batallas en el mundo espiritual se ganan. Lo importante es que cuando el Señor llegue, tú hayas ganado la batalla en el mundo terrenal. Vamos a dárselo fuerte. Porque cuando la batalla se gana en el mundo terrenal y tú la has ganado en el mundo, en el mundo espiritual, y tú la has ganado en el mundo terrenal, ese anhelo se cumple porque se cumple. Ese sueño se cumple porque se cumple. Esa enfermedad se va de tu vida porque se va. Tu familia se restaura porque se restaura. Tus finanzas se mejoran porque se mejoran. Tu esposo llega porque llega. Tu trabajo llega porque llega. Tu universidad llega porque llega. Porque todo está alineado, tanto en el espíritu como en lo terrenal. Vamos a dárselo fuerte. Por eso hay que estar al 100%. Por eso hay que estar ahí pegados. Esto no es de que no, es que yo voy. No. Y nosotros en la red nuestra lo hemos venido bajando. Le decimos a las personas, no te quedes con ir al encuentro. Es que ir al encuentro es el primer paso. Pero esto no se trata de dar el primer paso, se trata de que te metas en el río de Dios. Porque Dios viene hablando que tiene un propósito con nosotros. Y si usted se queda solamente en haber hecho el encuentro, el propósito no se cumple. Amén. Porque usted no va a tener nada que dar. Usted no va a tener nada que dar. Y si usted no tiene nada que dar, el Señor, ¿qué le va a poder dar? Amén. Hoy el Señor está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo te escogí porque vi en ti las condiciones para que el propósito mío se cumpla. Yo te escogí porque yo sé que tú eres un hombre o una mujer que puede ser instrumento de expansión del reino. Digan amén. Yo te escogí porque yo sé que a ti no te da miedo hablar de mi palabra. Porque si usted está aquí fue porque el Señor vio algo. Pastor, ¿qué vería? Yo no sé, pregúnteselo a él. Pero de que vio algo, vio algo. No es casualidad, las casualidades no existen en el reino de Dios. Amén. Las casualidades no existen. Y hoy usted se tiene que ir convencido. Primero, continuando con la enseñanza del jueves pasado, que usted no está aquí por casualidad. Y segundo, que ya usted no es la misma persona que era antes. Que usted tiene que luchar por sus metas. Pastor, ¿cómo? Orando, ayunando. Hay herramientas. Que usted tiene que luchar por su familia, que usted tiene que luchar por sus finanzas, porque todo está dado. Ayer le decía a mi esposa a alguien, hay un buen tiempo en nuestra casa. Hay un buen tiempo, se siente. Nuestra iglesia está hermosa, ¿verdad? Y lo que falta, y eso baja a cada uno de nosotros. Así que si hay un buen tiempo para nuestra casa, hay un buen tiempo para los miembros de nuestra casa. Así que prepárate, iglesia. Tienes que prepararte. Pero no dejes de hacer lo que te toca hacer. Tienes que tenerlo claro. Tienes que tener clara tu posición en el reino. No puedes ser una persona simplemente que vienes y visitas a la iglesia. No. Tienes que tener claro, decir, mira, ¿sabes qué? Yo le decía, ayer mi esposa me hizo caer en cuenta de algo. Nosotros tenemos 22 años de casado. Nuestros 5 primeros años fueron un desastre. Pero ella ayer me decía que cuando ella me reclamaba, porque yo era un hombre que era poco afectuoso, no estaba pendiente a sus necesidades. Ella me decía, a mí me gustaría que tú fueras así. Y yo le decía, pero cásate con un pastor. Búscate un pastor entonces.
Porque a mí no es que no me caían muy bien los pastores en aquel entonces. Y qué tremendo que lo que yo estaba haciendo era atándome. Porque yo le decía, oye, pero tú tanto que pides, pero búscate un pastor entonces. Porque esos pastores sí, esos pastores son así como tú quieres. Te hubieras casado con un pastor. Y yo entendí ayer que lo que yo decía, con lo que yo decía me estaba atando. Y ella me decía, y hoy en día tengo ese pastor que tú declarabas. Y de gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Señor. Porque esta es la experiencia más linda en la que nos podemos embarcar. Esto es lo más lindo, iglesia. Esto es lo más lindo, esto es lo más lindo, esto es lo más lindo. Nosotros tuvimos encuentro este fin de semana y yo veía hombres transformados. Hombres que me decían, ¿sabes qué, pastor? Voy a luchar por mi familia. Sí se puede, ¿verdad? Me decían, sí se puede, ¿verdad? Y le dije, sí se puede. Mujeres que decían, voy a luchar por mi matrimonio. Voy a decidir perdonar a mi esposo porque sé que es un hombre nuevo. Y decía, gloria a Dios. Porque esta es la última oportunidad que nosotros tenemos. Esta es la última oportunidad. Así que qué buen tiempo de reflexión, ¿verdad? Qué buen tiempo para que tú llegues hoy y tú le digas, Señor, definitivamente yo no quiero ser un asistente de esta casa. Yo no quiero ser asistente. Qué buen tiempo para que usted pregunte dónde quedan los grupos. Yo me quiero inscribir a un grupo. Si todavía no tienes grupo, yo quiero empezar a ser parte de este andamiaje. Ustedes saben de quién es esta iglesia. ¿Quién me dice? A ver. Del pastor Jean Paul. No. El pastor Jean Paul es el ungido. Es el hombre que Dios escogió para guiar esta casa. Amén. Es nuestro pastor. Es el pastor de cada uno de ustedes. Pero esta iglesia es de cada uno de nosotros. Esta iglesia, ay sí, pastor, es de cada uno de nosotros. Esta iglesia el Señor la formó para que nosotros aquí viniéramos a cambiar nuestro estilo de vida, a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores amigos, mejores hermanos, mejores todo. 200 pulgarillas, digo 20, gloria a Dios. Estuve en un grupo una vez también y veía un muchacho que él había venido de Venezuela. Y ese muchacho, cuando yo lo vi en el encuentro, yo decía, Dios mío. Y el día que fui a su grupo de amistad, como 15 días después de él haber hecho el encuentro, era una persona totalmente diferente. Su aspecto, tenía un poco de pelos así, se los quitó. Sí, se veía diferente, hablaba diferente. Y yo le decía, se nota que algo pasó en la vida de este hombre. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, no somos la misma persona y usted tiene que metérselo aquí, taladrárselo. Amén, iglesia.